el centro de tu reino es un centro de justicia. Este versículo, así a simple vista, no arroja mayor información de Jesús. Pero si usted lo compara, ese mismo versículo, con Hebreos capítulo 1, versículo 8, el escritor lo cita, pero antes de citarlo, así como está, dice, y del Hijo se dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El centro de tu reino es un centro de justicia. Entonces el escritor está afirmando que allí no está hablando del Padre, sino que está hablando del Hijo, de Dios. Otro pasaje, hermanos, el Salmo 110, versículo 1. Lo vamos a comparar también con uno del Nuevo Testamento. Salmo 110, versículo 1 dice: así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjense, hermano, que este pasaje, usted sabe que el Señor Jesús lo citó en aquella ocasión cuando estaba con los fariseos, y dice la Biblia que Él les hizo una pregunta, como casi siempre ellos le hacían preguntas para retarlo. Él les hizo una pregunta y les dijo: ¿de quién es hijo el Cristo? Y ellos le dijeron: de David. Y viene el Señor y le responde: ¿y cómo es que David, inspirado por el Espíritu Santo, le llama Señor? Y cita este pasaje: le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice que ellos no pudieron responder, se quedaron callados, no hallaron respuesta. Pero ese, hermanos, ese elemento, el que ellos no reconocían y nosotros sí reconocemos, y por eso es que no tenemos problema en comprender que Jesús es Dios, algo que ellos no lo concebían. Luego, hermanos, en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Timoteo, o a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Se está hablando de Jesús. Y verá todo lo que se está diciendo de Jesús. Sin duda, hermanos, este pasaje está declarando que Jesús es Dios. Y por cuestiones de tiempo, hermanos, no vamos a tocar todos los versículos que hablan de la deidad de Cristo, porque todavía falta mucho que desarrollar. Pero generalmente sigue esa línea de pensamiento. Jesús es Dios y lo están afirmando. Vamos a ver, hermanos, algunas evidencias de la deidad de Cristo. La primera es que Jesús mismo se declaró Dios. Él, en algunos pasajes podemos ver cómo Él se declara Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58. Es aquel momento cuando el Señor hace una declaración que enardece los ánimos de sus oyentes. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Ciertamente, dijo, les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Él no dijo, hermanos, antes de que Abraham fuera, yo era, sino que Él dijo, yo soy, porque Él es eterno. Él siempre está. Él no estuvo, sino
sino que Él siempre está. Él es el yo soy. Cuando Moisés estaba, hermano, siendo llamado por Dios para ejercer su ministerio, y le dijo, si me preguntan, ¿quién me envía? ¿Qué le digo? Si me pregunta Faraón, ¿quién me envía? ¿Qué le digo? ¿Qué le responde? ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? Dile que te envía el yo soy. Yo soy. Porque Él siempre está. Él es eterno. Entonces Jesús está diciendo eso. En aquella oportunidad cuando estaban por apresar a Jesús, le dice Él, ¿a quién buscan? A Jesús le dicen ellos. Entonces Él responde, yo soy. Y dice que todos cayeron a tierra. Porque esas palabras tienen poder. Porque no se está diciendo de un ser humano el yo soy. Porque un día nosotros ya no seremos. Pero Él siempre es el yo soy, porque Él es eterno. Él siempre está. Luego también, hermanos, en ese mismo evangelio, en el capítulo 14, versículo 8 y 9, es aquel momento cuando el Señor, cuando Felipe le hace esta propuesta al Señor y le dice, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Como que Felipe ya estaba fingido que el Señor ya se iba y no había visto lo que él deseaba. Pero vean lo que le responde Jesús. Tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puede decirme? Le dice, muéstranos al Padre. Porque la Biblia nos declara que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el verbo, es la palabra. ¿Cómo usted puede conocer lo que yo estoy pensando? ¿Cómo yo puedo informarlo a usted de lo que pienso? Mientras no hable, usted no puede saber lo que yo estoy pensando. ¿Cómo es que yo comunico mis pensamientos? Cuando hablo, por medio de la palabra. Entonces, a Dios no se le conocía como Él realmente era en ese tiempo. Y al enviar a Cristo, Él es la palabra, es la interpretación de Dios a las personas. Y por eso es que ahora las personas podían entender cómo es Dios, porque ahí estaba su Hijo interpretando lo que Él era. Por eso es que le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No porque sean la misma persona, sino porque son Dios, piensan igual, sienten igual, quieren lo mismo. Entonces, es lo mismo. El que me ha visto a mí, le dice, ha visto al Padre. También, hermanos, así rápidamente vamos a mencionar sus atributos. Jesús tiene atributos de Dios. Voy a ir rápido. Por ejemplo, en Marcos 2, 5 al 7, el Señor perdona los pecados de aquel paralítico. Cuando lo bajan, dice que Él le dijo, tus pecados te son perdonados. Y vino las personas que estaban ahí y dijeron, ¿cómo es que se está perdonando pecados? Si solo Dios puede perdonarlos. Y Él dijo, entonces, ¿qué es más difícil? Decir tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu cama y vete. Y al instante dice que el paralítico se puso en pie, pero antes él había perdonado los pecados. Y así usted encuentra varios versículos donde Él está perdonando pecados. Otro atributo es su omnipresencia. Él está en todas partes. Basta con aquel versículo que dice, donde quiera que dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estoy yo. Él está donde quiera que dos o tres se reúnan en su nombre, porque Él es omnipresente. Él es omnipotente. Recuerda aquella ocasión cuando Él dijo
dijo: toda autoridad me es dada. Él es eterno. Eso está declarado en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 17, si quieren. Podemos revisarlo. Dice, carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 17: Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es anterior a todo lo que existe, porque Él siempre ha estado ahí. En Hebreos capítulo 1, versículo 10, se habla de la inmutabilidad. Él no cambia. Dice el escritor que todo se va a deteriorar, pero Él permanece siendo igual. Él siempre es el mismo. Entonces se está hablando ahí, hermanos, de los atributos. Y todos esos atributos, solo a quién, hermanos, valga la redundancia, solo a quién se le atribuye. ¿Quién es eterno? ¿Quién es omnipresente? ¿Quién es omnisciente? ¿Quién perdona pecados? Solo Dios. Entonces, Jesús es Dios, porque hemos visto en la palabra que a Él se le atribuyen estos elementos, estos atributos. Podríamos continuar, hermanos, con otros aspectos que ahí están en su manual. Entonces yo le recomiendo, hermanos, que usted lo compre, porque yo, hermanos, trato la manera de no detenerme mucho en el manual, porque al fin de cuentas usted lo tiene. Y se supone que si lo tiene para leerlo y para buscar las cifras que ahí aparecen. Entonces yo trato de explicarle algunas cosas para que lo que lea en el manual en su casa le quede más claro. Eso es lo que yo hago, por eso es que no me detengo mucho en el manual. Entonces ahí usted va a encontrar una lista de citas bíblicas que le van a aclarar mejor cada aspecto. Yo voy tocando una o dos. Ahí usted va a ver también que Él recibe adoración. Y un último elemento es que Él creó el universo. Pero ahora, hermanos, quiero pasar a otro punto por cuestiones de tiempo. Y es el elemento de lo que en teología también se llama kenosis, que se ha interpretado como el vaciamiento de Él. Pero decir eso, que Él se vació, es un poco, yo siento que es un tanto incorrecto. Y eso, hermanos, si quiere vayamos a la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Aquí dice que Él se rebajó. En la Reina Valera dice que Él se despojó a sí mismo. Entonces de esa palabra es que se ha hecho este concepto, la kenosis, que es el vaciamiento. Pero si yo le digo que es un vaciamiento, estaría diciéndole que Él renunció a ser Dios por ser hombre. ¿Qué piensa usted? Él no renunció a ser Dios por ser hombre. Él conservó todos los atributos de Dios, pero se hizo hombre. Adquirió esa naturaleza, tomó un cuerpo y adquirió esa naturaleza de ser humano como nosotros. Entonces, ¿cómo es que lo vemos andar sobre las aguas? Pero
Entonces, eso es, hermanos, a lo que quizás pocas veces le prestamos atención. Hay, hermanos, una serie de versículos, por ejemplo, hablando de la humanidad de Jesús, Lucas 2:20 dice que él crecía en sabiduría, Mateo 4:2 dice que él tuvo hambre, Juan 19:28 tuvo sed, en Juan 4:6 dice que estaba cansado, Mateo 8:24 lo presenta durmiendo, Juan 11:35 lo presenta llorando. Son elementos, hermanos, que un ser humano común tiene. ¿A quién de nosotros no le da hambre? ¿A quién de nosotros no le da sed? ¿Quién de nosotros no se cansa después de un día pesado de trabajo? ¿Quién de nosotros, hermanos, no ha llorado alguna vez? Como seres humanos lo hemos hecho. Cristo lo hizo porque Él es humano, porque Él tomó la naturaleza humana, y ya vamos a ver por qué Él la tomó. ¿Por qué cree que la tomó? ¿Acaso no era más fácil que Él viniera y arreglara el asunto sin tener que tomar un cuerpo humano? ¿Acaso no era eso más fácil que lo que hizo? Porque Él, hermano, como les repito, el día que Él resucitó, no resucitó un espíritu. La Biblia dice que los apóstoles pudieron tocar, porque Él tenía un cuerpo y tiene un cuerpo hasta la fecha. No era más fácil quedarse como estaba, sino que Él tiene que pasearse, despojarse para venir a tomar otra naturaleza como la nuestra. Hay muchas razones. Yo, por cuestión de tiempo, no le voy a dar más que tres. Pero primero fue, hermanos, por cumplir la obediencia. En Adán fallamos todos. Usted sabe. Cuando el diablo los tentó a Adán y a Eva, Él cedió. Y por eso, dice Pablo, todos nosotros estamos en el pecado. El pecado de Adán se imputó en todos nosotros. Pero cuando Cristo se encarnó y el diablo lo tentó, no falló, sino que Él obedeció a Dios y nunca pecó. Y por eso que Él nunca pecó, nosotros también ahora estamos libres del pecado. Somos libres del pecado. Si hemos creído en Cristo Jesús, somos libres de todo pecado. Pero porque Él se hizo carne y Él cumplió los requerimientos que otros hermanos no hubieran podido. Adán no pudo. Cristo sí pudo y nos hizo libres del pecado. Otro aspecto, hermanos, es para ser sacrificado. Usted sabe que había que derramar sangre, y siendo Dios no tenía cuerpo, no tenía sangre, no podía morir porque Él es eterno. Entonces se tuvo que hacer hombre para venir a ser crucificado por nosotros y de esa manera morir por nosotros, porque en su muerte nosotros estábamos muriendo también. Él estaba pagando la deuda del pecado por nosotros. Entonces, cuando Él murió, usted pagó la deuda. Pero si Él no hubiera muerto, nuestros pecados no estarían perdonados. Y un último elemento, hermano, es para ser mediador. Solo, usted sabe que desde que Adán pecó, se abrió un abismo profundo entre el ser humano y Dios. Nadie podía cerrar ese abismo, nadie podía arreglar esas relaciones. El único que podía hacerlo es Dios mismo. Entonces Él, para interceder por nosotros, Él es nuestro sumo sacerdote. Y dice que Él, porque es humano, nos entiende a nosotros. Porque Él fue tentado en todo, Él lo entiende a usted. Él entiende sus debilidades, Él entiende mis debilidades, porque Él se hizo hombre por mí y por usted. Entonces, siendo Dios, sin tomar la naturaleza humana, todo esto no hubiera sido posible. No hubiera sido posible que se pagara nuestra deuda. Entonces, ¿por qué es interesante también recordar que Él es Dios?
algunas personas, y es lo más común, le hacen énfasis a la cruz. Yo no digo que esté mal, que pensemos en la cruz como la historia de amor más grande. Y hay personas que hasta exageran, pintando a Jesús desfigurado, pero lo que tratan de hacer con ciertas pinturas es que la gente sienta lástima por él. Pobrecito, como lo dejaron, dice, todo desfigurado, lo escupieron, lo azotaron. Es cierto, hermanos, que todo eso sucedió, pero la historia no comienza ahí. La historia comienza aquí cuando dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que por el contrario, dice, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero vean lo que viene. Por eso, dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ahí está la historia de amor. No está precisamente en la cruz, está cuando Él decidió despojarse y vaciarse por amor a nosotros. Esa es la historia. Entonces, ¿por qué no tomamos un minuto para darle gracias al Señor? Señor, te damos gracias, porque no mereciendo lo que has hecho por nosotros, decidiste amarnos incondicionalmente. Decidiste despojarte, no teniendo la obligación de dejar ese estado en el que te encontrabas. Decidiste tomar un cuerpo y hacerte semejante a mí, para entender mis debilidades, para comprenderme y abogar ante el Padre, para perdonar mis pecados, para morir en la cruz. Ahí está la redención de mi alma. Somos libres, hermanos, del pecado, porque alguien pagó por nosotros. Nuestra salvación no es gratis. Cristo se vació, tomó un cuerpo, se incomodó, hizo una obra maravillosa en nuestra vida. Por eso, démosle gracias al Señor. Señor, vamos a orar, hermanos, para darle gracias al Señor. Vamos a poner en las manos de Él las peticiones de oración que han llegado hasta acá. Y si usted pues, no la ha enviado, pero trae una, puede unirse para que podamos como iglesia en este momento orar. Padre, te damos muchas gracias, porque sabemos que tu presencia es real en medio nuestro. Sabemos, Señor, que usted ha escuchado a sus hijos adorándole. Sabemos que usted ha escuchado, Señor, no solo sus voces, sino que ha visto su corazón, su actitud. Ahora queremos también, Señor, pedirle por aquellas peticiones de oración que han sido enviadas, así como aquellos, Señor, que no lo han hecho, pero que traen una necesidad profunda, quizás económica, quizás están orando, Señor, por una sanidad, por la conversión de algún familiar. Sabemos que para ti no hay nada imposible,
y que en su debido tiempo has de obrar conforme a tu voluntad. También ahora, Señor, te rogamos porque nos hables a través de tu palabra. Instrúyenos, ayúdenos a ser respetuosos con ella, a atesorarla, Señor, a verla con el debido amor que ella merece. Muchas gracias, bendito Dios. Amén y amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Evangelio según Juan, capítulo número 1. Vamos a leer. Evangelio según Juan, capítulo número 1. Solo vamos a leer un versículo, del versículo número 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor, lo leemos. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. En este día, hermanos, vamos a iniciar un nuevo tema de las doctrinas básicas de la fe cristiana, y es el tema de la deidad de Cristo. Entonces, el reto, hermanos, que nos va a ocupar este día es poder entender cómo en una sola persona pueden habitar dos naturalezas. Es decir, en Jesús está la naturaleza divina, pero también está una naturaleza humana. Y eso es, hermanos, lo que vamos a estudiar esta noche. En torno a Jesús, hermanos, por ser un ser único en el universo, por ser un ser excepcional, hubieron muchas corrientes que se desarrollaron después de que Él ascendió a los cielos, y aún cuando Él estaba en su ministerio, dice la Biblia que cuando llegó a Cesarea de Filipos, le dijo a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Esa es una pregunta que va a orientar a los discípulos, pero para escuchar o para saber qué es lo que la gente estaba diciendo de él. Y ellos comienzan a decirle que la gente decía que él era un profeta, que él era un ser especial, que era Elías. Esos eran los pensamientos de la gente, pero viene él y la pregunta la hace todavía más íntima y le dice: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y precisamente al llegar a ese lugar es significativo que él se haya hecho esa pregunta, porque en ese lugar había, hermanos, una cultura de idolatría tremenda, donde había muchos ídolos, muchos dioses, y es precisamente en esa ciudad donde el Señor hace esa pregunta, y Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero no, hermanos, era como lo común escuchar que alguien dijera que Jesús era el Cristo, que era el enviado de Dios, que era el Hijo de Dios, y mucho menos decir que Él era Dios. Entonces a la iglesia le tomó cierto tiempo ir comprendiendo, porque imagínense si para nosotros hoy en día es en cierta medida complicado entender que en una sola persona haya dos
en ese tiempo todavía fue más difícil lograr esa comprensión. El temor era que podían violentar el principio de que Dios es uno solo. Entonces, ¿cómo explicar que Dios es uno, pero que tiene un hijo y que es Dios completamente? Entonces, esos elementos hacían complicado para la iglesia poder entender y explicar a la persona de Cristo. Pero el tiempo fue pasando y comenzaron a meditar en Jesús, en su persona, en su obra. Y surgieron algunas corrientes de pensamiento que en la misma iglesia primitiva comenzaron a gestarse. Y no voy a mencionar quizás muchas, voy a mencionar nada más tres. Una es el arrianismo, que su fundador fue Arrio. Él afirmaba que Jesús fue creado por el Padre. Él decía, el Padre estaba solo en el principio, pero luego, cuando Él decide redimir a la raza humana, entonces crea al Hijo para que venga a sacrificarse por nosotros, y luego crea al Espíritu Santo para que Él regenere a las personas. Pero esa es una herejía, porque ya vimos que tanto el Hijo como el Espíritu Santo son igualmente Dios que el Padre. Entonces, afirmar que Jesús fue creado era estar diciendo que Jesús era un ser inferior, que no tenía la divinidad completamente en su persona. Esa fue una postura. Otra postura fue el docetismo, que se parece bastante al gnosticismo que se daba en esa época. Y es que para ellos la materia, hermanos, en el caso del gnosticismo, para ellos la materia es mala. Ellos lo ven así, como algo impuro. Entonces ellos decían, como el cuerpo es impuro, no puede haber venido Jesús a habitar en un cuerpo, porque el cuerpo es algo sucio, es algo inmundo, es algo impuro, y Dios no puede mezclarse con un cuerpo humano. Entonces ellos decían, Cristo vino, pero vino en un espíritu que fue visible a las personas, pero nunca fue hecho carne. Aunque usted vea ilógico este pensamiento, todavía en las iglesias, aprovechando que se está tocando esto, todavía hay personas que piensan así en las iglesias, tal vez no precisamente de Cristo, pero sí piensan que el cuerpo de ellos es malo y lo castigan. Pero hay gente que ayuna con la intención de castigar su cuerpo, porque ellos dicen, quiero tomar esta carne. Pero ahí hay una confusión de elementos, de conceptos, porque la Biblia nunca se refiere al cuerpo humano como carne. Usted sabe que la carne es la naturaleza adámica y pecadora que tenemos desde el día en que nacemos. No es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu, por lo cual debemos amarlo y debemos cuidarlo. O sea, no es nada malo. Pero ellos lo veían de esta manera. El docetismo igual, ellos consideraban que Jesús no pudo venir igualmente en carne, era un espíritu el que andaba, ¿verdad?, en medio de la gente, y luego que fue crucificado. Entonces fue una serie de desviaciones, hermano, que se dieron en
sino el anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. Es una respuesta a aquellas personas que estaban diciendo Cristo no vino en carne. Pero ahí está diciendo cualquier profeta, por inspirado que parezca, si niega que Cristo vino en carne, es el anticristo. Es una respuesta y usted puede leer toda la carta y va a encontrar cómo se desarrolla ese tema de que Cristo vino en carne. El escritor dice que lo pudieron tocar. Juan, el Evangelio de Juan igual es una respuesta a estos movimientos gnósticos que se estaban desarrollando. Y no crea que ellos estaban fuera de la iglesia, sino que estaban dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia es que ellos comenzaban sus pensamientos. Entonces, uno debe de tener gran cuidado cuando se trata, hermanos, del tema de Dios, pero mucho más cuidado cuando se trata del tema de Cristo, porque sin Cristo no hay cristianismo. Si usted no entiende quién es Cristo, qué es Él, qué significa Él para nosotros, usted no entiende nada, porque Él es el fundamento de nuestra fe. Dice Efesios, creo que está en el capítulo 2, que Él es la piedra angular de la iglesia. Pero dice también allá en la epístola de Pedro, creo que es en la segunda carta, no, en la primera carta es donde dice que Él es piedra de tropiezo también. ¿Y por qué dice que es piedra de tropiezo? Porque muchas personas, como no entienden y no aceptan lo que la Biblia enseña, que Él es Dios, pero es hombre también, entonces tropiezan en Él. Usted puede hablar, hermanos, con cualquier miembro de una secta y hablarle de la divinidad del Padre, y no va a haber problema, ustedes van a estar muy bien. Pero si usted le dice que Jesús es Dios, entonces ahí entra el problema. Porque la mayoría, o todas, esas sectas, esas herejías que andan por el mundo, los testigos de Jehová, los mormones, todos ellos desvirtúan a Cristo y a su divinidad. Entonces no hay cristianismo sin Cristo. Y por eso es que es necesario entenderlo. Cualquiera de otra religión puede practicarla sin saber siquiera quién fue su fundador, ¿verdad? Puede ser budista sin saber nada de Buda, por ejemplo. Puede ser maometano sin importarle qué fue la vida de Mahoma. Pero no puede haber un cristiano que no le importe quién es Cristo, o que no sepa quién es Cristo, o que no entienda quién es Cristo. No puede haber tal cosa. Porque recuerde que Él es el único camino al Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces no debemos, hermanos, de menospreciar esta doctrina, porque es fundamental para el desarrollo y el crecimiento de nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo correcto? Como le digo, hubieron posiciones que enfatizaban el hecho de que Él vino en carne, pero no fue un ser divino. Y había otras posiciones que enfatizaban el hecho de que Cristo fue un espíritu, pero no fue carne. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto, hermanos, es lo que en teología se le llama la unión hipostática de Cristo. Hipóstasis quiere decir por debajo, porque subsiste o subyace. Entonces, en Jesús están las dos naturalezas, es decir, toda la naturaleza divina y toda la naturaleza humana. El día que Él se encarnó, tomó
hay una unión. Hay personas que dicen, bueno, ¿y cómo es que Jesús, si es Dios, no se bajó de la cruz? O si es Dios, ¿por qué hay cosas que no conocía? ¿O por qué hay cosas que no hacía? Pero Él lo que hizo es subordinar sus atributos divinos, controlarlos a medida de mezclar, hermanos, sus dos naturalezas en una sola persona. Entonces debemos de entender eso, que en Cristo está la naturaleza divina, pero también es humano, como nosotros. Entonces vamos a ir, hermanos, un poco despacio. Quisiera, quizás antes de continuar, vamos a usar bastante la palabra naturaleza. Ya la usamos también en la doctrina de la Trinidad, pero ¿a qué me refiero cuando hablo de naturaleza? Porque ya le dije que Cristo tiene la naturaleza divina y tiene la naturaleza humana. De la naturaleza, hermanos, podríamos decir que son un conjunto de elementos y características que se reúnen y hacen de un ser lo que Él es en su esencia. Es decir, nosotros somos por naturaleza humanos. Entonces tenemos todas esas características que un humano tiene, ¿verdad?, en nuestra esencia. Si nosotros quisiéramos ser de otra naturaleza, no podríamos hacerlo, porque nuestra naturaleza es humana. Pero en Cristo está la naturaleza divina y la naturaleza humana. Entonces eso es lo que vamos